And so why now? Why the last couple of, I wouldn't say years, maybe I would say since 2017-18, it started all this movement, feminine energy, and workshops about feminine energy. Why now? La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Cómo es que ahora viene todo este boom de tanta energía femenina? Entre 2015 y 2017 comenzamos con los primeros talleres relacionados con energía femenina. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahora? Well, we know Dramvalo, he started to speak about this subject long time ago. I mean, we're talking about 30 years, 35 years. So since then, we discussed about this subject. However, that time, it was not really understood. Con Druma lo comenzamos a conversar sobre el tema de la energía femenina y eso fue hace unos 30 o 35 años atrás y en aquella oportunidad no era muy bien entendida de qué se trataba. Now, why this subject? First, is so delicate, the feminine energy, right? Vamos a averiguar por qué es un tema tan delicado de tratar, esto de la energía femenina. Not too many people are daring to speak about it. For certain reasons, I know why. No muchas personas están interesadas en hablar sobre la energía femenina y por razones muy específicas que yo sé por qué no lo hacen. I would say more than lucky, I would say blessed to work with a couple of great masters. And I started all of them ladies at the beginning. Yo diría que soy afortunado, pero más que eso, he sido bendecido por haber trabajado con grandes maestros y grandes maestros. En un comienzo todas eran damas, eran maestros femeninos. Here I have the Lady Anna, who really educated, and she was teaching me when I was young and I didn't know how life it is. Madame Blavatsky, Kuan-Yin, Teresa de Avila, right? 4 great masters, ascended master that day. Helped me so much. Aquí tenemos a las grandes maestras, Lady Anna, que me educó y me enseñó en mis primeros pasos en la vida, que yo no sabía de qué se trataba la vida. Madame Blavatsky, Madre Kuan Yin y Teresa de Ávila. And I remember always Lady Anna used to tell me it's not about, how to say, biology. It's not about if you are in a male body or in a feminine body. It is about the energy. Lady Anna solía decirme que no se trata de la parte biológica, que si estás en un cuerpo femenino o en un cuerpo masculino, sino que se trata de la energía. Because to be feminine, you have to be receptive, open, non-violent, and today these are really rare-find qualities. Para estar en energía femenina es necesario que la persona sea receptiva, abierta, sin violencia, y en la actualidad es una cualidad difícil de encontrar en la humanidad. But I would argue that there is something even deeper than this related with feminine energy. Pero yo diría que hay algo mucho más profundo relacionado con la energía femenina. Especially for people who are on the path of enlightenment, they know very well what I'm talking about. The male energy has methods, a lot of methods. Especialmente para las personas que están relacionadas y que están en este camino de la iluminación, ellos saben muy bien de lo que estoy hablando. La energía masculina tiene métodos. Todo se trata de eso, métodos. There are so many methods, sometimes you get confused. It's such a mess. You don't know where to start. Son tantos métodos que te puedes confundir. Es todo un desorden. A veces no sabes ni siquiera por dónde comenzar. And there is a huge advantage here because you can do something. You have a technique, right? Esto también tiene una gran ventaja porque
puedes hacer algo, es decir, tienes la técnica para hacerlo. The technique is there, so you do it. La técnica está ahí a tu disponibilidad, entonces lo haces. Now the problem with feminine energy, there is just one single technique. El problema está en que la energía femenina es una simple técnica. So all these thousands of methods, male, that we are using for thousands of years, now started to fade, and that one single method, feminine, started to come out more and more. Entonces esos miles de métodos que estábamos acostumbrados a utilizar en los últimos de miles y miles de años en la humanidad comienzan a desaparecer y surge lentamente un solo y único método. For feminine energy, the only path that is required, extremely difficult and extremely simple, it depends how you see it, is the path of surrender. Para la energía femenina, lo único que se requiere es un paso extremadamente difícil o extremadamente simple. Va a depender de cómo lo mires. Y estamos hablando del camino de la rendición. All my friends and my students are telling me, you know, Master, you wrote so many books and so many techniques. And I try to explain them. Yes, all these techniques are trying to bring you to one single thing, surrender. Mis estudiantes me dicen, pero maestro, usted ha escrito tantos libros y hay tantas técnicas ahí y es tanto lo que tenemos que hacer. Y yo les explico a ellos que cada una de esas técnicas, de todo lo que yo les estaba enseñando, los lleva a una sola cosa, a aprender a rendirse. Because all these thousands of methods, male energy, it requires something that you have to do, right? Porque estos miles de métodos de la energía masculina requieren que tú hagas algo al respecto. You do something with the energy, you balance your energy, you manipulate your energy, you create something, you create a center in all this chaos, right? Tú haces algo con la energía, la manipulas, creas algo dentro de todo este caos, algo haces. But the feminine energy, this method, I'm talking about surrender, right? You don't do anything. Pero la energía femenina, estoy hablando de este método, ¿no? Que es la rendición, tú simplemente no haces nada. I remember I was asking Lady Anna, so what shall I do? And she turned to me, you know, she said, you fool, you don't do anything. You just are. Entonces yo me iba hacia Lady Anna y le decía, pero Lady Anna, ¿qué tengo que hacer? Y Lady Anna me dice, eres un tonto, no tienes que hacer nada, simplemente eres. It's such a deception, if I can say, because methods are not difficult, right? Male energy. These are easy, you can train yourself. Es una gran decepción porque con todos los métodos es cosa de hacer las cosas, eso es más sencillo, tienes instrucciones para hacerlo, se hace. But for this path of surrender, you cannot train yourself. That's the reason it is so difficult. Pero con este paso, este camino hacia la rendición, no hay ninguna instrucción para hacerlo, solamente tienes que pasar por ella. You cannot ask me how to surrender, right? It's the question itself, it's absurd, right? No me puedes preguntar cómo me rindo. La pregunta en sí es absurda, ¿no? Can you ask how to love? No, either there is love or there is not love, right? Puedes preguntar cómo amar, o hay amor o no hay amor, ¿no es cierto? You cannot ask me to teach you how to love, right? No me puedes pedir que te enseñe cómo amar, ¿no es cierto? That's the reason this method, it is so
difficult, I would say, and I would say dangerous. You are insecure, you are open, you are vulnerable, like water. You are going, right? Flowing. It happens. Es la razón por qué este método es tan difícil de poner en práctica. Puede ser peligroso, hay muchas inseguridades, estás abierto, eres completamente vulnerable, eres como el agua, simplemente sucede. Love happens, guys. Surrender happens. There is no technique. Ustedes ven, el amor simplemente sucede, la rendición sucede, no hay ninguna técnica para eso. If you remember what the great visionary Nostradamus, right? Nostradamus was able to see, I would say, foresee in the future, hundreds of years, right? The man was so good, he could see even Stalin, First World War, Second World War. He could see, we're talking about 500-600 years ago, right? Podemos ver, si ustedes recuerdan bien, los grandes visionarios del planeta Tierra, el caso de Nostradamus, que fue capaz de ver en el futuro, para cientos de años más adelante, vio a Stalin, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y eso fue hace 400 o 500 años atrás. He even made some drawings, beautiful drawings, and you can understand from this drawing the future, right? Y a través de sus dibujos que él hizo, ustedes pueden comprender el futuro. But when he arrived at these ages, feminine energy, he couldn't see anything. Pero cuando él llegó a esta época nuestra, él no pudo ver absolutamente nada. His drawing is just a simple white book. Nothing there. Solamente dibujó un simple libro blanco, con nada ahí. Because this is a feminine energy, right? Porque esa es la energía femenina. I would say, thinking at the time we are living, who could bring on, for example, today, right? In July 2020, who could predict all this situation all over the world? Nobody. Diría entonces que en la época que estamos viviendo el día de hoy, ¿quién podría haber predicho lo que está sucediendo el día de hoy en el mundo a nivel mundial, global? Right. We could not predict this huge change, and it's clear what Dramolo said, this window of transition, how he calls it, it works, right? You can see how the energy is moving each day, how unpredictable it is. Nadie puede predecir lo que está sucediendo en este gran momento del mundo. Es un gran momento de cambio. Como Trumba lo dice, es una ventana de la transición. Y así es como funciona. Nadie puede decir qué es lo que va a suceder. Some years ago, a group of friends, all businessmen, asked me to give them a speech. And I was speaking with them, and they asked me how to prepare our business for feminine energy. And I told them, don't make plans. They look at me like I'm crazy. Hace varios años unos amigos de mundo de negocios me pidieron que les diera una charla. Y la pregunta de la charla era, ¿cómo nos podemos preparar para esta energía femenina que se viene? Entonces yo le dije, la única forma es no hacer planes. Y me miraron como si yo estuviera loco. ¿Cómo se me ocurría decirles eso? I told them, be free and try to understand your business from the perspective of each day, each moment. Be ready to change. Sé libre. Trata de comprender la naturaleza de tu negocio a cada momento, a cada día, en el momento. But for spiritual people, this is much deeper, right? Because how you are going to move yourself from this daily logic stuff we are doing day by day to this surrender? How you can do that? Para las personas espirituales esto es mucho más profundo. ¿Cómo vas a moverte en esta lógica diaria en la que estás inserta en este mundo? ¿Cómo vas a llegar a esa rendición? Why, when Dravolo was asked about this,
he didn't speak much, but he gave a specific training, awakening, the illuminated heart training, right? Cuando Trúmbalo se le pregunta sobre esto, él no habla mucho al respecto, pero sí él ofreció y dio el entrenamiento de despertando el corazón iluminado. And similar, see behind me, right? The Journeys into the Heart book, also in Spanish language, I gave some guidance and some specific way of reaching feminine energy through this book, right? Y también tenemos el caso del libro que escribimos con Trúmbalo, Viajes al Corazón, en el cual, que también está escrito en español, el cual entregamos varias guías de cómo podemos llegar hacia el corazón de las personas. So, the real problem for all the seekers is not, in fact, how to use one of the methods from all what we have, but basically to just stop doing whatever they are doing and to just feel and see and sense yourself, right, from this perspective of surrender, like an observer, like a witness. El real problema surge con todas las personas cuando comienzan a averiguar cómo usar uno de los métodos, de los tantos métodos que tenemos, sino que es más bien cómo detenerse, cómo dejar de hacer, cómo comenzar a sentir, a ver, a percibirte a ti mismo profundamente. They all ask me about this. I would like to have this. All my friends, right? They ask me, I would love to have this method, or I want to do this. And all this I, right? It's false, right? Because this is not who you are in feminine energy. Muchos de mis amigos me dicen, me encantaría hacer esto, me gustaría tener este método, yo quisiera hacer esto otro, todos esos yo, son falsos, porque en la energía femenina no hay nada que programar. Remember the famous Zen master, Rinzai, he asked his teacher, another great master, to help him to find the freedom. Recuerden el gran maestro Zen, que le pidió a sus maestros, a sus profesores, que le ayudaran a encontrar la libertad. And the great master told him, come to me. If you can come to me, that means you bring yourself. So basically, there is no freedom. Very Zen answer. La respuesta fue, ven a mí. Y si puedes venir a mí, si tú vienes contigo, quiere decir que no has encontrado la libertad. Esa fue la respuesta que les dio. So the Rinzai, he meditated a couple of months. And after a couple of months, he went to the great master. He told the great master, I discover I'm not this body. Y después de un tiempo, él volvió donde su maestro, después de meditar sobre el tema, y le dijo, he descubierto que yo no soy este cuerpo. The great master told him, that's good. Now go back, because you have to meditate more. So Rinzai went back. He started to meditate again. Entonces el gran maestro le dice, muy bien hecho, ahora ve y regresa a meditar más. Aún te falta meditar. Entonces él fue, regresó y siguió meditando. And he started to observe his mind. So after a couple of months, he went back to Great Master. He told him, I observe my mind and I know I am not this mind, I'm not these thoughts. I could see them. Entonces después de varios meses él regresó nuevamente a conversar con el maestro y le dijo, he observado mi mente y me doy cuenta que no soy mi mente, que no soy mis pensamientos. The master told him, that's very good. You found 2/3 of the equation. Now go back and meditate more. You are not your body, you are not your mind. So let's see what you are going to find. Y el gran maestro le dice, muy bien, has encontrado las 2/3 de la ecuación. Muy bien, no eres tu cuerpo, no eres tu mente. Muy bien, ahora veamos qué tan más allá puedes llegar. He meditated more and he came back after a couple of months and he said, I know now I'm not even my soul, my Atman, right?
because this Atman is mental information, doctrines, philosophies, right? Regresó después de varios meses y le dice, he descubierto que ni siquiera soy mi alma, mi Atman, porque mi Atman está relacionado con la parte mental. So Rinzai told to his teacher, now I'm no more. So the master told him, what I'm going to teach you now. You are no more, right? You are free. Entonces le dijo, he descubierto que no soy nada más. Y el gran maestro le dice, ¿y qué te voy a enseñar ahora si ya no eres nada más? Ahora eres libre. So the feminine energy, I would say, it's like this beautiful story of Rinzai. We are no more, path of surrender, right? La energía femenina podemos describirla como esta bella metáfora de que no somos nada más. Eso es la rendición. Let's do a practical exercise. Hagamos From Heart Imagery tradition, right? That's pure feminine. de la tradición de imaginería del corazón que es puramente femenina. So for this exercise, it's very simple. We keep our back straight, we relax, close our eyes. Mantenemos la espalda recta, cerramos nuestros ojos. You relax your eyes, your shoulders, you relax your hips. Relajas tus ojos, tus hombros, tus caderas, Straight back. la espalda recta. Inhale, exhale, rhythmically. Inhalas y exhalas rítmicamente. And use your imagination. See your beautiful body as a beautiful house. Y utiliza tu imaginación, ve tu cuerpo como si fuera una bella casa. On the top of this house, you have a beautiful room, the room of the brain. En la parte alta de esta casa tienes una bella habitación, la habitación del cerebro. And you put your attention right into the middle of this room, room of the brain. Llevas tu atención justo en el medio de esta habitación, en el medio de tu cerebro. And right there in the middle, you'll notice a staircase that goes down from this room, inside of the house, inside of your body. Y en el medio de esta habitación te das cuenta que hay una escalera caracol que está en el medio de la habitación, en el medio de esta casa. It stops right in the middle of your chest there, near your heart. Y que termina justamente cerca de tu corazón, en el medio de tu pecho. And with your intention, use this staircase and you start going down in this beautiful house. Y con tu intención comienzas a descender por esta escalera en tu hermoso cuerpo, en tu hermosa casa. Go down, slowly, slowly. Trust yourself. Baja lentamente, confía en ti mismo. Level of your eyes. Pasa por el nivel de los ojos. Go down, level of your nose. Continúas bajando el nivel de tu nariz. Go down, level of your mouth. Sigues bajando por la boca. You enter throat, then you go down, exit throat. Entras a la garganta, bajas y sales de la garganta. And now in the middle of the chest, step out of the stairs. Ahora en la mitad del pecho, bájate de las escaleras. Turn to your left. Te giras hacia la izquierda. There's a beautiful door there. Open the door. Hay una bella puerta ahí, ábrela. When you step in the universe of your heart, remember, close the door behind you. Y entras al universo de tu corazón. Por favor, recuerda cerrar la puerta detrás de ti. This is pure feminine energy all around you in your heart. Todo lo que está en tu corazón es energía pura femenina. All 7 qualities of your heart are around you. Todas las 7 cualidades de tu corazón están alrededor tuyo. Love, truth, beauty, Amor, verdad y belleza. trust, harmony and peace,
confianza, armonía y paz. And the reverence for Great Spirit. Y la reverencia por el Gran Espíritu. You feel these energies all around you. Sientes estas energías todas alrededor tuyo. And you see, sense, and feel in your heart there this beautiful green field covered with flowers and green grass. Y puedes ver, percibir y sentir en tu corazón un bello campo verde cubierto de flores y césped. You can even feel and smell the perfume of flowers all around. Puedes incluso percibir el aroma de las flores que te rodean. But right there, far away, there is this beautiful mountain. Lejos de ahí puedes observar esa bella montaña. You arrive at the mountain and you start climbing it. You go up to the top. Llegas hasta la montaña y comienzas a escalarla hasta llegar a la cima. See, sense, and feel the energy of the mountain. Ve, percibe y siente la energía de la montaña. See, sense, and feel you arrive on the top of the mountain. Ve, percibe y siente que llegas a la cima misma de la montaña. A white cloud passes near you and you step on it and you remain there on the cloud, very relaxed. Una nube blanca pasa frente a ti y tú te subes a ella y te quedas ahí de forma muy, muy relajada. Allow yourself to move with this beautiful white cloud over the beautiful landscape. Permítete viajar sobre esta nube suavemente sobre el gran y bello paisaje que está debajo de ti. Realize if you surrender and you feel very relaxed, the cloud is moving very well. Si te rindes, podrás darte cuenta de la manera relajada y suave como la nube se va moviendo y te lleva en este viaje. You surrender yourself to this beautiful cloud. Te rindes a ti mismo ante esta bella nube. How do you feel? ¿Cómo te sientes? The cloud is going down and you step on this beautiful white beach. La nube comienza a descender y te bajas de ella y comienzas a caminar en una bella playa. The ocean is there, the blue, clean water. Tienes un bello océano con bellas aguas cristalinas. You enter the water. Entras al agua, You start swimming to the center of the ocean. a nadar hacia el centro del océano. Right there, you surrender yourself and you let your body to gently, gently stay on the beautiful water. You are facing the sky and the sun. Te detienes en el medio del océano y libremente y suavemente permites que tu cuerpo flote con tu rostro mirando el bello cielo despejado y el sol brillando sobre ti. How do you feel if you compare floating with the cloud, compare floating in the beautiful ocean? ¿Cómo sientes la diferencia entre haber estado flotando en la nube y flotar ahora sobre las aguas de este bello océano? You are coming back at the beach. ¿Regresas a la playa ahora? You stay there and you relax and you surrender on the beautiful, warm, white sand. Regresas a la playa y ahí te quedas en forma relajado, muy relajado en las bellas arenas blancas. All of us, we breathe out one time. Juntos una vez, Gently, gently, we open our eyes.
suavemente comenzamos a abrir nuestros ojos. This beautiful Tibetan Heart Imagery surrender exercise. I hope you enjoy it. Este es un bello ejercicio tibetano de la imaginería del corazón sobre la rendición. Espero que lo hayan disfrutado. It's very interesting if you want to write down after this exercise, where did you feel more comfortable, right? What type of surrender worked more with you? Es muy interesante si pudieras escribir en este momento dónde fue que te sentiste mejor, flotando dónde, y qué tipo de rendición tuviste en ese minuto. Surrender of the cloud, water, or sand. ¿Te sentiste mejor rendido ante la nube, ante el agua o en la arena? I love you all. Thank you for this wonderful invitation. Los amo a todos. Gracias por esta maravillosa invitación.